Si están en el grupo de WhatsApp, les voy a mostrar cómo esta conversación que voy a tener de 10 a 15 minutos, después lo voy a transformar en escrito, todo esto con inteligencia artificial. Y después ese escrito lo voy a transformar en PowerPoint. Y ese PowerPoint lo voy a transformar en video. Y esto lo voy a transformar en un podcast donde dos personas van a estar conversando acerca de lo que vimos hoy día. Y esa conversación de 5 minutos se las voy a enviar al grupo porque es lo que estoy haciendo en mi iglesia. Lo que estoy haciendo en mi iglesia es, tengo la predicación, predico, tomo la predicación y transformo esa predicación en un podcast. Todo con, la inteligencia artificial no es la que predica, yo soy el que predico. Tal cual como lo estoy haciendo ahora, estoy exponiendo un tema. Pero el tema que estoy exponiendo, después hago un resumen al que le comparto básicamente a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es un podcast. Que puede ser en inglés o en español, y también aprendí que está en Cloelé. Entonces tengo un misionero que estamos trabajando juntos, un americano, Pastor Ramón, que está en Haití y que está desarrollando un seminario, un bautista en Cloelé, en Haití. Y entonces estoy traduciendo este libro a Cloelé para que lo trabajen en el seminario bautista allá, el Pastor Ramón. Entonces, ¿qué hice con qué estoy haciendo con el libro particularmente? Tomo cada capítulo que está acá y lo transformo en un video, ¿ya? De 5 minutos. Entonces los hermanos no solo tienen el libro, sino que tienen el video que resume el capítulo. ¿Y qué hago entonces yo en las predicaciones? Todas las clases bíblicas las grabo, que después hago esa clase bíblica. Las copio y las mando a inteligencia artificial para que el día lunes los hermanos tengan el resumen en podcast de una conversación de dos personas en español o en inglés sobre la clase del día, o la clase bíblica y la predicación. O sea, tienen dos podcasts. El lunes tienen la de la clase bíblica y el martes tienen la de la predicación. Y como después nos juntamos el miércoles, tenemos una clase bíblica en relación a los desafíos de la vida y cómo son nuestras respuestas emocionales frente a la vida, la ansiedad, el estrés o cualquier cosa emocional. Eso los miércoles. Tomo la clase el miércoles y la grabé y de nuevo le hago un podcast de 5 minutos a los hermanos y se los mando. Entonces, casi todos los días les estoy dando un podcast del resumen que hemos estado tratando. Entonces, los hermanos, como todos andamos en auto, colocan estos podcasts o estas conversaciones de 5 minutos en la radio en el auto. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy grabando lo que estoy hablando. Esto que estoy hablando lo voy a transformar en un podcast. Y ese podcast se lo voy a mandar al grupo que tenemos de la asociación. Pero este libro se llama Tu Evangelio. ¿Se acuerdan cuando hace un mes y un poco más les pedí, hicimos un ejercicio que era, bueno, los que no estaban, los que estaban? Pero Josías, te necesito voluntariamente para avergonzarte. ¿Ya está bien? ¿Amén? Ya, dame 4 palabras que resumen el Evangelio. Solo 4. Buenas nuevas, Cristo, salvación, gracia. Ok. ¿Cuántas de las que yo le enseñé dijo? ¿Se acuerdan las que le enseñé? ¿Las que estuvieron ese día? Solamente dijo una. ¿Por qué? Porque cuando, discúlpame, porque cuando dices buenas nuevas, no me estás diciendo más que el Evangelio es buenas nuevas, pero no me estás diciendo cuáles son las buenas nuevas. Entonces ya está descalificada. Cuando me dices salvación, es la consecuencia del Evangelio. No es el Evangelio. Y la otra era... Y gracia. Y cuando me dice gracia es, ok, tenemos el Evangelio por gracia y accedemos al Evangelio por gracia. ¿Ya? Pero no me dijiste que era el Evangelio. ¿Ya? Entonces, nos perdemos en lo que antecede al Evangelio, la gracia, y las consecuencias del Evangelio, la salvación. ¿Ya? Pero no hemos definido el Evangelio. Pero eso no solo nos pasa a nosotros, sino que pasa aquí y en Chile, en todos lados. ¿Por qué? Porque nos impacta de tal manera que el Evangelio transformó mi vida y fue maravilloso, transformó todo mi ser. Y entonces termino hablando de cómo el Evangelio transformó mi ser. E inclusive termino dando testimonios de cómo el Evangelio transformó mi ser, pero no clarifiqué qué es el Evangelio. ¿Ya? Inclusive puedo decir, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Y ahí yo prediqué el Evangelio. Pero no es así. El Evangelio define cómo va a ser tu discipulado. Así de simple. Y define cómo va a ser tu vida de discípulo. Así de simple. ¿Cómo así? Ya, estamos claros. Es sobre una persona. El protagonista del Evangelio es Cristo. ¿Ya? Que Jesús es el Cristo. Porque Cristo no es un nombre, es un título. Y si es un título, ¿qué carácter de título? Particularmente el Mesías, el ungido, es escogido por Dios para ser rey, para ser el sumo sacerdote y para ser el profeta de Dios. Todo esto es el oficio de Cristo. Es Rey de reyes, Señor de señores, es el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y es por medio del cual Dios nos habla. Hebreos capítulo 1, es central el versículo 1. ¿Está claro? Jesús es el Cristo. Si estoy diciendo que Jesús es el Cristo, estoy diciendo que el eterno Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, vivió entre nosotros, y este eterno Hijo de Dios recibió el nombre de Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Cristo como Jesús, estamos diciendo Él se hizo hombre. Jesús es el Cristo. La segunda palabra clave es, en realidad son dos. Murió y fue sepultado. Yo lo resumo en una palabra, obituario. Porque cuando hay un obituario hay una muerte y cuando hay un obituario hay un lugar donde se va a sepultar. Cristo murió y fue sepultado. Esa es la segunda palabra, murió. ¿Ya? La tercera palabra es si yo digo que Jesús murió, Jesús el Cristo murió, es una mala noticia. ¿La buena noticia cuál es? Ok, y el énfasis es resucitó. Porque inclusive yo puedo decir, Jesús resucitó. Ya está implícito que murió. Y fíjense,
El problema es que nosotros heredamos una visión del calvinismo, como bautista, en que todas las explicaciones son en base a la muerte de Jesús. Todas las explicaciones. Cuando tú le preguntas, ¿la razón de nuestra justificación cuál es? Porque Jesús murió. No. Romanos 4:25 dice, Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, la razón de nuestra justificación no es la muerte, es la resurrección. Y ahí uno dice, a ver, ¿de qué me están hablando? Para mí fue cuando empiezo a leer esto y otra vez se me rompió la cabeza. Y dije, algo está mal acá. Y después me doy cuenta de que el énfasis es que cuando Cristo muere, cuando yo creí en Cristo, yo muero en Cristo, como esclavo del pecado. Pero a la vez, yo resucito en Cristo como esclavo de la justicia de Dios, pero no de justice, sino de righteousness. Righteousness es la rectitud de Dios, la coherencia entre los dichos y los hechos, la fidelidad a las promesas de Dios. Voy a definir a righteousness o rectitud de Dios de esta manera, como la fidelidad de Dios para consigo mismo, por ende, con su palabra, el Hijo de Dios, Cristo, que es la palabra, y por ende, sus promesas. Y como consecuencia, fidelidad hacia todos aquellos que le creen. Y entonces la justicia de Dios, la righteousness de Dios, se manifiesta por la fe en todo aquel que cree. Definida a partir de la resurrección, la justificación. ¿Ya? Y eso es esencial. Entonces, fíjense, Jesús es el Cristo, murió por mis pecados, resucitó para mi justificación, y todo esto conforme a las Escrituras. Hay otro elemento esencial en las 4 palabras, Escritura. En español podemos hacer el acrónimo CORE, C-O-R-E, CORE. Cristo, obituario, muerte y sepultura, está ahí. Resurrección, Escritura. En inglés podemos hacer el acrónimo SCORE. ¿Por qué? Porque empezamos con Scripture, Christ, Obituary, Resurrected, and Enthroned. Esa palabra es importante, porque se agrega una quinta palabra. Jesús está sentado en el trono, ¿ya? Y Él es mi rey. Y acá, fíjense, yo soy su súbdito, soy hijo de Dios, pero soy su esclavo. No siervo, sino esclavo. ¿Por qué? Porque Él es mi soberano, mi Señor. ¿Y qué hicieron los españoles y los ingleses como cuando tradujeron por primera vez la Biblia? Suavizaron la palabra esclavo. ¿Por qué? Porque lo comparaban con los esclavos negros y nosotros no somos eso. No. Lo que pasa es que el pecado del corazón del traductor le impidió ver que la palabra y la correcta era esclavo. Lo que pasa es que los amos eran malvados, ¿ya? Pero nuestro amo, nuestro Señor, es tierno, amoroso, ¿ya? Y nosotros nos transformamos en herederos de este Señor. Bueno, todo esto que le expliqué, está en 16 lecciones, ¿ya? Lección número 1. Evangelio y su impacto en el discipulado. A ver, ¿tu propósito es ser salvo? No, tu propósito es ser un adorador. Y tu vida tiene que reflejar eso. Tú no tienes que pensar en que voy a la iglesia, me convierto a Cristo y soy salvo. Y se acabó todo. No. Tienes que asumirte como esclavo de Cristo y que tu vida refleje que Cristo es tu Señor. Todas las áreas de tu vida rendidas a Cristo. Problemas de autoestima, mentira del diablo. Porque lo que tienes que tener es asumir, estimar a Dios. Si tú aprendes a estimar a Dios, no vas a centrarte en ti mismo para decir, pobrecito yo, mira mi color de piel, pobrecito yo, no sé hablar inglés, pobrecito yo, cualquier estupidez que venga del pobrecito yo y que jugamos a la víctima, ¿ya? Eso se va cuando tú aprendes a valorar a tu Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque quedas impresionado con quién es tu Dios. Y que tú seas de un color determinado, o tengas más o menos inteligencia, o tengas más o menos estudio, o que tengas más o menos dinero, no te va a importar nada. ¿Por qué? Porque vamos a decir, mira quién es Dios, mira, wow, y es mi papá, ¿ya? Esa admiración profunda que en Dios versus la admiración que tú quieres tener de ti mismo es una mentira del diablo, ¿ya? Bueno, el Evangelio, ¿qué es? Core, Cristo, obituario, resurrección, entronización o escritura, después entronización. Después viene, si nos vamos a la lección 3, acá se pone interesante, porque la esencia de, a ver si es la 3. Cristo, rey de reyes, sumo sacerdote, porque Cristo no es un nombre, es un título. Y entonces, Él es un rey, porque es el Mesías, rey de reyes, sumo sacerdote y profeta, ¿ya? Y acá algo que me desarma también. ¿Se acuerdan de Romanos 3:25? La palabra que aparece ahí en Romanos 3:25 es hilasterión. Hilasterión. ¿Qué es hilasterión? Hilasterión es el trono de Dios, el mercy seat en el inglés. Si van a la versión inglesa, una versión que se llama Junk, una versión inglesa dice mercy seat. ¿Qué es esa palabra? Esa palabra corresponde a Éxodo 25, cuando el Señor le dice, vas a ser un mercy seat a Moisés, y desde aquí yo voy a hablar contigo. Ok, tienes que leerlo así. Cristo no es un mercy seat, desde donde Dios habla con nosotros. Mercy seat. Éxodo 25. Romanos 3:25. Otra vez aparece el presbiterianismo o el calvinismo influenciándonos ahí. ¿Por qué? No sé por qué. Ahí le ponen cualquier otra palabra. Propiciación, sacrificio de expiación, pero no le ponen la misma palabra que está en la Septuaginta. ¿Cuál es? La misma que está en Éxodo 25, propiciatorio. Éxodo 24, pacto que Dios hizo con Israel a través de la sangre. Éxodo 25, propiciatorio. Romanos 3:25, por su sangre, por la fe de su sangre, Dios fue hecho propiciatorio. ¿Qué significa fue hecho propiciatorio? Éxodo 25, desde ahí yo voy a hablar contigo. Es Cristo nuestro, no es ya un mueble, es una persona desde donde Dios nos habla. ¿Ya? Y es el único mediador, sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Si entendemos que Cristo es un título de rey, sumo sacerdote y profeta, se nos empieza a cuadrar todo. Ahora, cada capítulo tiene, cada 2 párrafos hay una pregunta de alternativas múltiples.
Por ejemplo, dice la página 11. ¿Cuál es el mensaje central de las 5 palabras claves del Evangelio según el capítulo? A, B, C, D. La palabra clave, entonces, la letra A dice la importancia de seguir reglas religiosas estrictas. La B dice resurrección de Jesucristo de entre los muertos conforme a la Escritura, siendo coronado por su autoridad como Rey de Reyes. C, la importancia de la vida de Jesús más que la resurrección de Jesús. D, la necesidad de hacer sacrificio para obtener la gracia de Dios. Y uno dice, ya, hablamos, ¿está claro? ¿En la C? No, de broma. En la letra B, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí es importante algo, la resurrección hay que enfatizarla, la entronización hay que enfatizarla. Cristo es el Rey, es mi Rey, y yo soy su esclavo. Y mi vida tiene que reflejar eso. No queremos solamente gente que levante la mano y diga, yo soy salvo. Queremos adoradores, personas que se asuman esclavos de Cristo. No queremos la mediocridad evangélica que reina en nuestras iglesias. ¿Ya? Queremos hombres y mujeres de fe que se asuman esclavos de Cristo. ¿Ya? Ese es el desafío. Hombres y mujeres que sean adoradores de nuestro Dios. ¿Ya? Bueno, el libro comienza definiendo lo que es el Evangelio. Pero termina entendiendo esta idea. ¿Qué es el Evangelio? Dijimos, Cristo muere, resucita, escritura, entronizado. Terminamos con 5 palabras. El Evangelio revela, Romanos 1:17, la rectitud de Dios. En inglés, la righteousness de Dios. Y aquí hay algo interesante. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de varias R. Que Jesús es Rey, que Jesús resucitó, y que la resurrección de Jesús, el Cristo, revela. ¿Qué revela? La rectitud de Dios. 4 R. La resurrección, R, resurrección de Cristo entre los muertos, revela, quita el velo, la rectitud, la fidelidad de Dios a sus promesas, la coherencia entre sus dichos y sus hechos. ¿Ya? Él es Rey, mi Rey. ¿Ya? Entonces, esto está escrito en 16 lecciones. La definición de la justicia de Dios como rectitud de Dios está basada en la palabra hebrea sedaká. La palabra hebrea sedaká implica fidelidad a la relación. ¿Ya? No tiene que ver con las normas, para cumplir estas normas. No tiene que ver con la idea de justice. ¿Tú tienes que cumplir esta ley? No. Tiene que ver con un esposo que es fiel a su esposa. ¿Por qué él es fiel? Porque prometió ser fiel y porque la ama. Eso es en el hebreo sedaká, o en nuestro español rectitud, o en el inglés righteousness. Esta es la perspectiva. ¿El Evangelio qué es? El Evangelio entonces es mi lente interpretativo. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo murió, resucitó, conforme a las Escrituras y está entronizado. Yo soy su esclavo. Mi vida ha de reflejar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo morí en Cristo, resucité en Él y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es tu meta? No es ser feliz, es llegar a ser como Cristo. Las circunstancias difíciles que estás viviendo te demuestran lo que hay en tu corazón. Y tú lo único que tienes que decir, en mi corazón hay desesperación, hay falta de paz, hay amargura, hay griterío, hay todo lo que aparece cuando estamos presionados. Y uno tiene que decir, wow, vaya que tienes que trabajar Dios en mi vida para llegar a ser como Cristo. Porque esa es tu meta, llegar a ser como Cristo. Ok, hermano. Este es el primero, tengo 3 más. Estoy trabajando en la segunda edición de este mismo, donde después de cada capítulo, espero tenerlo en 1 o 2 semanas, tenga el QR para que después de cada capítulo los hermanos vayan al resumen de 5 minutos del capítulo a un video en YouTube. ¿Ya? Eso. Para mí, escribirlo fue una bendición, enseñarlo fue más bendición, compartirlo mayor aún. Gracias, hermano.